Garraio publikoak, oroak, oso une konplexuak bizi izan ditu. Koronavirusari buruz, inor ez zekien ezer. Esta pandemiak nola evoluzionatuko zuen ere. El objetivo principal fue primero la salud de los trabajadores y en segundo lugar también la salud de nuestras personas usuarias. Esta fue, nuestra primera obsesión, que las personas que aquí trabajan y que controlan toda la seguridad de la circulación tuviesen salud. Si no funciona el puesto de mando, no funciona el resto de la circulación de los trenes. Las primeras medidas que se tomaron fue dotar de mascarillas, dotar de geles hidroalcohólicos, de tal forma que se evitase cualquier tipo de contagio. Y en definitiva pudiesen seguir realizando su trabajo con normalidad. Había que dotar también de la máxima higiene por las instalaciones donde se mueven las personas usuarias. En ese sentido se establecieron una serie de protocolos de limpieza intensiva y desinfección de las unidades de tren y de las unidades de autobuses y asimismo de todos los elementos comunes en las estaciones donde entraban en contacto las personas usuarias. Hori guztiak esen posible izan. ETS eta Euskotreneko langile guztien laguntzari gabe. El mantener un servicio esencial como es el de transporte público en unas condiciones de salud y seguridad como lo estamos consiguiendo. Hemos garantizado la salud de las personas trabajadoras y también estamos garantizando la salud de las personas que utilizan nuestros servicios públicos de transporte. Bueno, el futuro del sistema ferroviario vasco es un futuro muy prometedor. Aspiramos a que Euskotren sea un referente directo en la explotación de los servicios intercities de la futura alta velocidad entre las tres capitales de la comunidad autónoma vasca. Y además especialmente desde un modo sostenible. Si algo tenemos que trasladar a las personas usuarias en primer lugar es el agradecimiento por la confianza que tienen para utilizar nuestros servicios públicos de transporte. Que estén tranquilos porque somos un servicio público seguro, ágil y de calidad. Y con ellos y con sus aportaciones tratamos de mejorarlo día a día.